Bienvenidos de nuevo a Tejedores la Palabra. Esta vez nos vamos a Medellín de la mano de Viviana Mazón, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, estudiante de la Maestría de Ciencia de la Información y Memoria de la Universidad de Antioquia y trabaja como bibliotecóloga también ahí mismo en la Universidad de Antioquia. Viviana nos va a contar sobre la organización y el colectivo Bibliotecas a la Calle, sobre cómo reivindican la palabra y el acceso a la información. Viviana, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Viviana, empecemos contando a la gente qué es Bibliotecas a la Calle, cómo nació, qué hace. Listo. Bibliotecas a la Calle nace en 2018, a mitad de 2018, por un asunto, y es que en algunas bibliotecas públicas de la ciudad se iba a reducir el horario de servicio. Eso iba a implicar un montón de movimientos. Y pues nosotros, algunos compañeros, porque yo cuando eso era estudiante de pregrado, algunos profes, algunos compañeros como que nos timbramos, como que, ay, fue madre, ¿cómo así que van a reducir? ¿Y por qué? Y porque es que hay que reducir costos, y entonces, ¿por qué empezamos por las bibliotecas? Y empezamos pues como a emprender la pregunta, y en un inicio hablábamos de bibliotecarios a la calle. Pero entonces uno de los amigos que se fue juntando también como para este llamamiento decía, no, es que yo no soy bibliotecario, yo soy usuario de biblioteca. Entonces como que, pues sí, es verdad, esto no es un asunto de bibliotecólogos ni de bibliotecarios, es un asunto de bibliotecas. Y así fue que nace el nombre, por ejemplo, por un llamado de atención de una de las personas. Y empezamos con una carta abierta, con recolección de firmas, con un llamado al alcalde, y cómo así, ¿por qué van a reducir? Y así se fue haciendo una mesa amplia ciudadana. Nosotros no teníamos la intención de que esto fuera colectivo, simplemente era un movimiento ciudadano que quería llamar la atención para que no redujeran los horarios de las bibliotecas y por supuesto para que no quitaran recursos. Así es que empieza como el tire y jale, y lo que ocurrió, bueno, en efecto pudimos hablar como con la administración y demás, un espacio amplio, a pesar de que había intenciones de que cuadremos a puerta cerrada, no hagamos tanto alboroto, pero no, o sea, sí se logró hacer el espacio amplio. Y luego vimos cómo fue pucha, porque las calles no están llenas de gente defendiendo las bibliotecas, pues vamos como 5 peludos a hacer bulla, ¿quién nos van a parar bolas? Y entonces eso fue lo que más nos timbró, como, ¿por qué no hay multitudes defendiendo que no cierren las bibliotecas? O sea, que las bibliotecas no les están haciendo falta, no los está afectando para bien o para mal, ¿o qué? Y ahí es que nace la necesidad de preguntarnos, pues nosotros realmente cómo estamos impactando en la calle, nosotros realmente qué estamos haciendo con la gente, si nos sienten como biblioteca. Y nos vimos que nosotros estábamos también como muy desorganizados y desconectados. Hasta el sol de hoy, por ejemplo, yo no conozco sindicato de bibliotecarios, pues va a haber que armar. Ni de usuarios de biblioteca. Ni de usuarios de biblioteca. Bueno, de ser un grupo de gente preocupada por los horarios de la biblioteca, se van convirtiendo en un colectivo que se expande a otras ciudades de Colombia y empiezan a desarrollar proyectos. Sacan las bibliotecas a la calle, efectivamente, ¿no? ¿Cómo es este proceso? Bueno, volvemos en el 2018, se hizo una bullita, como que una gente está defendiendo algo que a nosotros nos duele, pensaban otros bibliotecarios. Y entonces nos empezaron a hacer guiños desde muchos lugares. Y justo en el 2018 sale este asunto con la reforma tributaria, donde se iba a eliminar el impuesto de telefonía celular, que es de allí donde se financia pues gran parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y entonces ahí es que empezamos a conocer a otra gente y a hacer esa campaña que se realizó a nivel nacional con el tema de SOS Biblioteca Pública 1500 razones. Nos fusionamos como dos iniciativas, empezamos a hacer vaca, vendimos camisetas, vendimos pañoletas para recoger plata para los volantes, para sacar los volantes y empezar a repartir en la calle. Obviamente participamos pues de la marcha nacional en contra de la reforma tributaria, pero entonces llevando la bandera de las bibliotecas. Allí es como empieza esto a extenderse a otros lugares, y luego de que, bueno, digamos que esta luchita se ganó, empezamos a hacer bulla por las bibliotecas escolares, y allí es donde se arman también las mesas
las mesas de bibliotecas escolares. Mesas de trabajo por la biblioteca escolar, que busca hacer incidencia en la legislación misma que regula, digamos, el acceso y el mantenimiento de las bibliotecas escolares, ¿no? Además tienen otros proyectos, están las mesas de trabajo por la biblioteca escolar, están la escuela itinerante de bibliotecas, las brigadas de bibliotecarios a la calle, Susurros la Montaña, aquí, yo lo alcancé a conocer en Bogotá, este proyecto. Hablemos un poco de cómo se van diversificando y más allá de hacer la incidencia política que busca pues cambiar las normas o incidir en ese espacio, ¿cómo es ya el trabajo con las comunidades? Bueno, el mismo tema de la génesis, como no hay mucha gente para que haya quien defienda bibliotecas, implica que hay que hacer pues un trabajo también cultural, ¿cierto? Y entonces eso nos llevó a pensar en qué proceso íbamos a seguir para que realmente pudiéramos o modificar la idea de biblioteca que tenemos, que también se instala en los corazones de la gente, pero también interpelarnos y aprender a ser, bueno, aprender como bibliotecarios. Entonces nosotros empezamos a generar escenarios de aprendizaje, de autoaprendizaje y también compartido alrededor de eso de la mediación. Sí, o sea, empezamos con la escuela itinerante, educación, cultura y bibliotecas, ¿para qué? ¿Por qué necesitamos bibliotecas? ¿Para qué defender eso? ¿Para qué la lectura, la escritura y la oralidad? Nosotros, obvio, defendemos una postura de un lenguaje como prácticas socioculturales y políticas. Sabemos que el lenguaje es lo que hace que las cosas sean. Sí, si nos nombran vándalos nos matan, y si nos nombran ciudadanos de bien no nos juzgan, y el lenguaje es muy poderoso, eso lo sabemos, pero entonces queríamos llevar eso a esos otros espacios y empezamos a itinerar la escuela con esa pregunta: ¿para qué educación? ¿Para qué cultura? ¿Para qué bibliotecas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo las llevamos nosotros a cabo? Conociendo entonces los procesos de otras colectividades que trabajan alrededor de la palabra. Con las brigadas bibliotecarias lo que buscábamos era apoyar proyectos bibliotecarios emergentes en todo, o sea, cómo montar la biblioteca, cómo crear los servicios, cuál es la importancia de que esa biblioteca, más que esté linda, es que se haga con la gente, porque si no, no la van a vivir. ¿Sí? Y así no importa que sea linda o fea, si la gente no la siente y no la siente próxima, ni la siente útil para las comunidades. Así empiezan a generarse esos otros proyectos, como también a la luz de esas necesidades. Bueno, Susurros en la Montaña es un nombre precioso, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, ese proyecto lo estaban trabajando los compañeros de Bogotá, y bueno, el nodo en el que ellos trabajan, o el destacamento, que nosotros nos dividimos en destacamentos como por temáticas, el destacamento de memoria y bibliotecas, el Logan Chubarian, está en Bogotá. Y allá estaban haciendo un ejercicio de recuperar las memorias barriales, veredales, a partir de la comida. Sí, un ejercicio ahí también de evocación de los alimentos, de esas recetas de donde salieron. Y bueno, ahí se iba haciendo ese ejercicio narrativo también de la construcción de la historia común. Ivana, hablemos un poquito del elefante en la sala. Ese elefante que está en la sala y que nos amarga y nos está amargando la vida a todos los colombianos. Háblanos un poquito de ese proyecto. Listo. En relación con eso de que la lectura, la escritura y la oralidad son prácticas sociopolíticas y culturales, nosotros desde el principio íbamos también dándole sentido a eso. Y entonces empezamos a hablar de memoria, no porque supiéramos, no sabemos, estamos aprendiendo, pero nos interesa. Y por eso es que 3 de los compañeros de Bibliotecas a la Calle empezamos a estudiar la maestría en Ciencia de la Información con énfasis en memoria. Porque son preguntas que van surgiendo en el colectivo, que no tenemos un montón de respuestas, pero que se nos multiplican las preguntas, y empezamos a hablar de esto. Cómo nosotros, como mediadores, también tenemos una responsabilidad enorme en hablar de violencia política. Como lo que pasó con la profesora Sandra en Cali, si lo recuerdas, la amenazaron por hablar de falsos positivos con sus estudiantes de noveno. Nosotros como que no, es que ya no puede ser ni la mártir ni nada, o sea, esto no es una tarea. O sea, hablar de falsos positivos en este país no es una tarea. También nosotros como bibliotecarios tenemos que desmitificar eso de ser neutrales, porque las bibliotecas no son neutrales. O apoyan también unas estructuras opresivas,
o buscan alternativas para que el conocimiento sí ayude a transformar las comunidades. Entonces, con eso de que nosotros no podemos ser neutrales, surge toda una estrategia desde esto de hablemos del elefante en la sala, que para quienes no sepan, pues imagínense un elefante muy enorme en la mitad de la sala y que todo el mundo pase por un ladito haciendo como que no lo ve. Pues es imposible, y eso es lo que hacemos acá con la violencia política. O sea, está instalada en nosotros y nos hacemos los pendejos, por muchas razones. El elefante en la sala es la violencia política que hacemos como si no existe. Como si nada, pues es enorme y nos pisa, pero por miedo, porque nos da pereza, porque nos señalen de todo, de guerrilleros, de comunista o cualquier cosa así, evitamos hablar del tema y eso va creciendo, va increciendo, o sea, lejos de estar en una mejor sociedad con la firma de los acuerdos, se está recrudeciendo la violencia también por otros actores. Entonces era como no, con lo poco que nosotros sepamos, tenemos que tratar de hacer algo. Y pensamos que un paso muy importante es poder desmitificar eso de que en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ni de violencia política. Sabiendo que eso es lo que nos pasa todo el tiempo, no tenemos que estar a la altura de los conflictos, porque conflictos los vamos a tener siempre. El tema es cómo hacemos para no resolverlos de manera violenta, cómo hacemos para no querer sacarnos los ojos por un candidato presidencial. O sea, el tema de la palabra no está en que estemos de acuerdo con todo, para nada. Está en que a pesar de los desacuerdos podamos buscar rutas no violentas para resolverlo. Y entonces por ahí nos metemos y empezamos con la campaña a recoger y a divulgar literatura infantil y juvenil con enfoque de violencia política, estrategias, metodologías. Luego hacemos unos talleres donde también tallereamos, construimos artefactos, empezamos a camellar talleres de sellos, de fanzines, de libros pop-up, de bitácoras cartoneras y un montón de cositas para tratar también de volver a lo público. Porque nosotros, o sea, la promoción de la lectura nace en la calle. O sea, siempre fue pública y queríamos hacerla pública, volver a eso, sobre todo en el marco del paro nacional. Pues Viviana, estamos llegando a la mitad de esta conversación, tenemos que ir a hacer una pausa, pero quiero que guardes el tema porque cuando regresemos quiero que hablemos del papel de Bibliotecas a la Calle en el marco del paro nacional. Así que vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de nuevo en Tejedores de la Palabra, esta vez con Bibliotecas a la Calle y con Viviana Mazón, que nos está hablando sobre cómo se reivindica a través de la palabra los derechos y una sociedad más democrática y más justa. Viviana, volvimos. Hablemos un poquito de cuál ha sido el papel del colectivo Bibliotecas a la Calle en el marco de todo lo que ha pasado y lo que ha venido pasando desde el año 2019 en el paro nacional. Hemos visto bibliotecas populares, hemos visto CAIs convertidos en bibliotecas, hemos visto miles de muchachos que salen con libros a decir cosas muy importantes, a decir que tenemos que escucharnos, leernos, aprender y relacionarnos a través de la palabra. Hablemos de esto, por favor. Bueno, no, pues que en el marco del paro. A ver, nosotros, mucho antes de que pues ese estallido social tan contundente, en medio de los talleres que hacíamos, nosotros hicimos un seminario con bibliotecarios de La Hormiga en el Putumayo, justamente para hablar sobre mediación con este enfoque de memoria y violencia política. Ya vemos que en La Hormiga hay, bueno, una calentura social tremenda hace mucho tiempo por culpa de muchos actores armados, ausencia estatal y demás. Y a pesar de eso, y a pesar de que los bibliotecarios llevan años, muchísimos años, camellándole fuerte al rechazo de esa violencia, con la revista Catarsis y demás, que es genialísima. Gloria Estela estuvo aquí con nosotros en este mismo Genial, espacio. la adoro, eso es una belleza, todos allá son una belleza. A pesar de eso, sigue siendo difícil, ¿cierto? Entonces como que sigamos hablando de esto, sigamos buscando estrategias.
y en ese momento hubo, digamos, en la recuperación de los CAI que hicieron unos chicos bibliotecarios en Cali, para obviamente habitar el espacio con algo que valga la pena habitarlo, como la palabra, y entonces hicimos así como una especie de intercambio epistolar también desde el ejercicio. O sea, ¿qué los bibliotecarios de La Hormiga tienen para decirle a esos muchachos que pese a todo pronóstico la están dando toda para cambiar esos referentes sociales y culturales? Como eso de cambiar balas por libros, como hablan desde Bibliogueto, por ejemplo. Entonces ahí empieza el acercamiento, empieza a poner en nuestros espacios cotidianos, en los talleres que hacemos, el tema del paro nacional, el tema de las razones y las reivindicaciones. Este asunto va transversalizando todos los ejercicios que hacemos. O sea, en el marco de los diplomados, de los seminarios, porque como te digo, nosotros nos hemos enfocado mucho en eso de la formación para formadores o para mediadores, ¿sí? Porque sabemos que son ellos los multiplicadores. Entonces nos enfocamos mucho allí. Pero igual hubo necesidad de salir a la calle y ejercicios simples como el libro La huelga de las gallinas, de Pilar Serrano. Entonces, en una de las tomas, pues nos fuimos con el libro. Obviamente hubo pues la lectura en voz alta, la conversa, por qué están parando las gallinas y nosotros por qué estamos parando, cuáles fueron sus mecanismos de presión, nosotros qué podemos hacer. Y en este juego pues también de discutir desde esas analogías de la literatura y la vida real, pues construimos máscaras porque había marcha, entonces antes de la marcha pues hicimos las máscaras para salir, los carteles, entonces conversando ahí también como con esas consignas, sacamos muchos flyers a partir de esos ejercicios literarios y bueno, también había que salir a pegarlos en alguna parte. Un poco con eso y divulgando obviamente en las redes lo que hacíamos, pero yo creo que es un tema, por ejemplo, el libro, la publicación que salió hace poquito, que es un 2-3 por el elefante en la sala, estrategias de invasión literaria, recogimos ejercicios de mediación, pero el enfoque del libro, todo, absolutamente todo, se enmarca en el paro nacional de este año, pero también de otros. Entonces traemos ejemplos y ejercicios de incluso la masacre de las bananeras y cómo desde la gráfica se hace memoria y se reivindica que eso no es ningún mito nacional, como algunas senadoras pretenden. Y así vamos rememorando también otros momentos históricos. Y pues, por ejemplo, acá lo recogimos en este libro que está cargado también pues de dignidad y paro. ¿Dónde se consigue el libro? ¿Cómo lo conseguimos? El libro es digital porque somos un colectivo de bajo presupuesto, pero lo tenemos en versión digital y habilitado para todos. También hay unos hipervínculos, está en la página de Bibliotecas a la Calle. Bueno, allí lo encuentran directamente descargable para que lo usen y hagan y deshagan desde la palabra. Ok. Viviana, hablemos un poquito del futuro. ¿Cómo ven ustedes el futuro de Bibliotecas a la Calle? Pero ¿cómo ven ustedes el futuro de las bibliotecas públicas en Colombia? Lo que dijiste hace un rato es diciente, ¿no? ¿Por qué no salió la gente y por qué no sale la gente en masa a defender la biblioteca? Sin embargo, nosotros en estas conversaciones y en nuestro propio trabajo personal vemos bibliotecas completamente arraigadas a sus comunidades, en los municipios por lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué va a pasar en el futuro con las bibliotecas? Bueno, con Bibliotecas a la Calle, nosotros estamos muy ligados, o sea, nos metimos de lleno con el tema también de la memoria y la violencia política, y de hecho presentamos un proyecto y nos ganamos el montaje de un diplomado dirigido a mediadores, certificado pues por la Universidad de Antioquia, y le estamos metiendo alma, vida y corazón a ese ejercicio, porque también hay un asunto, y lo mismo que pasa con el diplomado de bibliotecas escolares que hemos hecho también gratuito, y es que nosotros sabemos que como bibliotecarios hemos estado muy abandonados. O sea, no tenemos para pagar formación, no a todas partes llega, nuestros contratos son precarios. Entonces, desde el colectivo hemos tratado también de impulsar espacios formales de educación para los bibliotecarios. Entonces, ahí le estamos siguiendo metiendo línea. Las bibliotecas no se van a desaparecer nunca, yo estoy segura de eso. A mí me parece que las bibliotecas están también politizándose más en los mejores términos,
Es decir, son conscientes de la responsabilidad social que tienen. Y muchos del rol político tan contundente y que eso trasciende lo electoral, no tiene nada que ver con eso, es una cuestión de justicia social. Y lo vemos también, yo estoy haciendo un diplomado con la Biblioteca Nacional, o sea, soy estudiante y hay un montón de bibliotecarios que quieren hablar de justicia social, de paz, de bibliotecas, eso es muy positivo. O sea, yo creo que las bibliotecas cada vez también se están creyendo más el cuento de que no son una pendejada recreacional. O sea, son súper importantes para que esto realmente avance también hacia otros horizontes. Entonces, pues todo mi amor para eso y que nos sigamos buscando, encontrando y organizando, ¿cierto? Porque a veces nos sentimos muy solos y eso también nos debilita como movimiento bibliotecario. Las bibliotecas son la semilla de la esperanza del cambio en este país. Nosotros no tenemos la menor duda de que es así. Y después de haber recorrido todo el país con los tejedores de la palabra, hoy, esta que es la última entrevista que hacemos, estoy completamente convencida yo de que es así. Es la esperanza de este país. Viviana, recomiéndanos un libro. ¿Qué libro y por qué debemos leerlo? Ay, bueno, yo soy muy chapadita a la antigua, pero mi libro favorito sobre la faz de la Tierra, que me lo he leído como 40 veces, es Patas Arriba, de Eduardo Galeano. Es perfecto, es vigente, es fascinante, es muy bueno también y con eso a muchas personas apáticas a la lectura las he conquistado con ese librito por la forma. Cuéntanos de qué se trata Patas Arriba, de Eduardo Galeano. Bueno, la escuela del mundo al revés. Hay un ejercicio histórico también de un montón de verdades que nosotros hemos creído a lo largo de la historia con temas de todo, hay de todo, o sea, hasta de la esclavitud, de cómo se mercadeaban los fines de semana como si fueran un pollito a una mujer, pero también en términos políticos, cómo las políticas internacionales se han venido incrustando en el país de las maneras más absurdas, pero Eduardo Galeano maneja unos lenguajes súper jocosos también para hacer como todas estas denuncias y estos llamados de atención. Y bueno, no, es fascinante, igual todavía todo está patas arriba, entonces no lo podemos seguir leyendo. Viviana, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo en Tejedores de la Palabra, pero no nos queremos despedir sin agradecerte a ti y a tus compañeros, al colectivo Bibliotecas a la Calle, no solo en Medellín, sino en otras partes de Colombia. Agradecerles por lo que hacen, por este país y por reivindicar la palabra, ¿no? Muchísimas gracias. Bienvenidos siempre que quieran a este espacio. Muchas gracias, con mucho amor. Hasta la próxima. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Tejedores de la Palabra. Nos seguimos encontrando en los caminos de Colombia, de la mano de los bibliotecarios y las bibliotecarias de este país maravilloso. Muchísimas gracias.